Ayer en mi programa, y ayer yo lo tuve, en los martes yo lo grabo, ayer en mi programa rompió la noticia de que en el portal del Senado de Puerto Rico se había notificado que se había recibido el nombramiento de Madeline Bermúdez como procuradora de la mujer. Y eso generó pues todo un furor y una controversia, y partimos de la premisa que la gobernadora había enviado el nombramiento. Luego se aclaró, y particularmente fueron llamadas y entrevistas de la periodista Mili Méndez, de aquí de Radio Isla, pero también de Telemundo, y básicamente se aclaró. La propia gobernadora indicó que ya no había enviado ningún nombramiento, y en algún momento durante la tarde el portal de el Senado cambió y usó un lenguaje diferente, sino simplemente decía algo así, no lo estoy citando textualmente, que el Senado tomaba conocimiento, venía en conocimiento de que Madeline Bermúdez estaba ocupando o había sido nombrada al cargo como procuradora interina. Eso ha generado múltiples especulaciones. Hay un artículo en el periódico El Nuevo Día, citan a José Luis Dalmau. Esta mañana se ha analizado prácticamente en todos los programas. Y yo le voy a decir, me voy a poner aquí el sombrero de profesor de Derecho. Ustedes saben, doy un curso de separación de poderes. He publicado un libro de texto sobre este tema de separación de poderes, y uno de los capítulos más importantes del libro es el capítulo de nombramientos, porque en nombramientos es una de las áreas que nuestra Constitución, al igual que la Constitución americana, claramente tiene un sistema de pesos y contrapesos, separación de poderes. El gobernador, en nuestro caso gobernador ahora, el presidente, nombra su gabinete y otros puestos, como la de la Procuradora de la Mujer, también nombra jueces, también nombra fiscales, y aunque los que son de la rama ejecutiva, los jueces no, van a trabajar para el gobernador, están las agencias autónomas, como la Procuraduría de la Mujer, pero el Senado le hace un check y básicamente confirma, le da una especie de permiso para poder hacerle un nombramiento en propiedad a la persona que quiera el presidente, o en este caso la gobernadora. Claro, a veces la persona que ocupa el cargo que fue previamente confirmado por el Senado, renuncia, se muere, se enferma, y se activa lo que se conoce como secretario interino, en este caso procuradora interina. En Estados Unidos le dicen acting secretary. Ok. ¿Cómo una persona puede llegar a ser interino? Y cuando usted es interino, tiene amplios poderes, pues está dirigiendo la agencia, como dice la palabra, de forma interina. Bueno, el Código Político de Puerto Rico, porque lo primero que quiero aquí contestar es, con ustedes, si Madeline Bermúdez está en el cargo de procuradora interina legalmente. Lo segundo que tenemos que analizar es qué significa lo que hizo el Senado ayer, y si el Senado tiene jurisdicción para hacer algo con el nombramiento de Madeline Bermúdez. Bueno, Madeline Bermúdez es procuradora interina. ¿Por qué ella es procuradora interina? Porque la procuradora anterior, antes de renunciar, la nombró procuradora auxiliar, es el título que da la ley de la Procuraduría, procuradora auxiliar. Y una vez la licenciada Boria renunció, pues Madeline Bermúdez vino a ser procuradora interina. ¿Cómo una persona puede llegar a ser jefe interino de una agencia en Puerto Rico? Pues hay dos artículos del Código Político que hablan de este tema y que están vigentes. Se los voy a leer. Les repito, me voy a poner un poco el sombrero de profesor de Derecho. En caso de muerte, renuncia. Este es el artículo 172 del Código Político. Está, los que son abogados saben lo que estoy hablando, 3 letras, sección 546. En caso de muerte, renuncia o separación del jefe de algún departamento, oficina o negociado del gobierno estatal, o de la incapacidad o de ausencia temporal de éste, el auxiliar o delegado del respectivo departamento, oficina o negociado, siempre que la ley no dispusiera en contrario, ejercerá el cargo de dicho jefe mientras se nombre o instale al respectivo sucesor o cese dicha incapacidad o ausencia. Le hablo ahora en lenguaje no de abogado. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que el segundo en una agencia
Si la ley de esa agencia lo dispone, el segundo de esa agencia ocupará el cargo interinamente, el cargo de su jefe, si el jefe se ausenta, se enferma, se muere o renuncia. Y que puede ocupar ese cargo hasta que se nombre a la próxima persona en propiedad. Ese es el 172. O sea, si la ley, en este caso de la Procuraduría de la Mujer, dice que la procuradora auxiliar ocupa el espacio, ocupa el puesto en ausencia de la procuradora, pues entonces ella podría ser interina. Ahora, hay un artículo 173 que es para los casos en los cuales la ley del departamento o agencia no dispone que alguien sea interino. Leo. En todos los casos en que ni el jefe ni el auxiliar o delegado de algún departamento, oficina o negociado del gobierno estatal pudiere desempeñar las obligaciones del mismo a causa de muerte, renuncia, separación, incapacidad o ausencia temporal, incumbirá al gobernador a su arbitrio y con la aprobación del Senado disponer que el jefe de cualquier departamento, oficina o negociado desempeñe las obligaciones del cargo mientras se nombre al respectivo sucesor o cese dicha incapacidad o ausencia temporal. Ahora les traduzco. Este es el artículo 173 del Código Político. ¿Qué es lo que quiere decir ese artículo? Si la ley del departamento o agencia no dice qué pasa en ausencia del jefe, pues entonces el gobernador podrá nombrar a alguien interino, pero el Senado lo tiene que aprobar. Es un nombramiento diferente a nombrar a alguien en propiedad. Y esto sucedió en Puerto Rico en el cuatrenio pasado. Creo que sucedió bajo Alejandro García Padilla, pero lo tengo más fresco en mi memoria. Cuando renuncia Julia Kelleher, Ricardo Rosselló nombra a una persona, no recuerdo su nombre ahora. Quiso que lo nombraran en propiedad, pero no tenía los votos. Nombra a una persona interina, sin pedirle permiso al Senado. ¿Qué sucede? Que la ley orgánica del Departamento de Educación no tiene un orden sucesoral. La ley orgánica no dice qué pasa si el secretario no puede ejercer el cargo. Por ende, no aplicaba el artículo 172, que es el que leí anteriormente. Aplicaba el 173 y Tomás Rivera Chatz, como presidente del Senado, correctamente, constitucionalmente, le dijo a Ricardo Rosselló: yo tengo que aprobar ese nombramiento del Senado, si no, no puede ser interino. Y si mi memoria no me falla, se aprobó, pero después no lo aprobaron en propiedad y en aquel momento hubo como varios secretarios de educación, como ha pasado cuando el PNP ha estado en el poder. Ok. ¿Qué dice la ley de la Procuraduría de la Mujer en este momento? En otras palabras, Madeline Bermúdez como procuradora auxiliar podía advenir a ser procuradora interina. Bueno, pues voy aquí al artículo 5 de la ley de la Procuraduría de la Mujer. La procuradora, previa consulta con la gobernadora o el gobernador, podrá nombrar a una procuradora auxiliar y delegarle cualquiera de las funciones dispuestas en esta ley, excepto la de nombrar personal y adoptar los reglamentos necesarios para cumplir con los propósitos de esta ley. La persona nombrada como procuradora auxiliar deberá reunir todos los requisitos que exige esta ley para el cargo de procuradora y asumirá todas las funciones, deberes y facultades de la procuradora, en caso de enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o cuando surja una vacante, hasta tanto su sucesora sea designada y tome posesión del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que Madeline Bermúdez, que había sido nombrada por la anterior procuradora como procuradora auxiliar, según la ley de la Procuraduría de la Mujer, podía ser procuradora interina. Pero, y aquí viene el gran pero, tú puedes ser interino per secula seculorum, o sea, por tiempo indefinido. Madeline Bermúdez advino a procuradora interina en el 20, creo que fue a fines del 2022. Estamos en el 2025. Bueno, pues señoras y señores, nadie lo ha planteado, no está en el artículo del Nuevo Día, nadie lo ha dicho, pero en Puerto Rico los interinatos no pueden ser indefinidos. En un cargo que requiere confirmación del Senado
una persona que haya venido a ejercer el cargo de forma interina no se puede quedar ilimitadamente en el cargo. Resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Hernández Agosto versus López Nieves, 114 DPR 601, en el año 1983, en una opinión escrita por el entonces juez presidente, que en paz descanse, don José Pepe Trías Monge. En ese caso, el secretario interino del Departamento de Agricultura, Carlos Romero Barceló, lo había nombrado secretario, que será el señor Carlos López Nieves, luego fue senador del PNP en Bayamón, luego fue procurador del Ciudadano, ombudsman, y acabó con un caso de corrupción y convicto, ya falleció. El Senado no lo confirma, pero él era el subsecretario de Agricultura. Y como la ley del Departamento de Agricultura decía que el subsecretario se podía quedar como interino, Romero Barceló, ¿qué hizo? No mandó ningún nombramiento al Senado y el señor Carlos López Nieves estaba actuando como secretario interino per secula seculorum. El presidente del Senado en aquel momento, Hernández Agosto, llevó un caso diciendo, en la medida que esta persona está interina, está violándose la separación de poderes porque yo no lo puedo confirmar. Recuerden que los subsecretarios en Puerto Rico no se confirman por el Senado. Y entonces el Tribunal Supremo resolvió que los interinatos en Puerto Rico no pueden ser eternos. Y voy a leer de la opinión del Tribunal Supremo. Lo tengo que decir, me sorprende cómo nadie se había dado cuenta de esto. Pero esto es la interpretación de nuestra Constitución. Si el Tribunal Supremo prospectivamente la va a cambiar, esos son otros 20 pesos. Yo estoy casi seguro que Tomás Rivera Chat se ha dado cuenta de esto. Leo del caso Hernández Agosto versus López Nieves, escrita la opinión por el juez presidente Trías Monge. La doctrina de separación de poderes y el sistema democrático mismo de gobierno presuponen, en lo que se atañe a las facultades compartidas, como es la de nombramiento, la búsqueda del consenso, el logro del equilibrio necesario para realizar las tareas del gobierno. En lo que atañe a nombramientos, la rama ejecutiva no puede despojar a la rama legislativa del poder de confirmación que le confieren la Constitución y las leyes. Tampoco puede el Senado o la rama legislativa usurpar el poder de nominación del señor gobernador mediante afirmaciones indicativas de que confirmarán únicamente a determinado candidato. La Constitución del Estado Libre Asociado afecta obviamente el alcance del artículo 172 del Código Político, que fue el que le leí, que dice que un interino se puede quedar hasta que nombren su sucesor, que era el alegato de Carlos Romero Barceló. Mi secretario de Agricultura interino se puede quedar ahí, yo no mando ningún nombramiento y se queda ahí eternamente. Vuelvo a la opinión. Y aquí esta es la clave para el nombramiento que está desde 2022. El principio de la separación de poderes no tolera los interinatos indefinidos. Ese es el mandato constitucional según interpretado por nuestro Tribunal Supremo. El artículo 172 responde a una filosofía superada ya por nuestro ordenamiento jurídico de hoy. Llega un momento en todo interinato en que se activa la cláusula de separación de poderes y el interinato tiene que cesar. De no ser así, podría evadirse con facilidad el poder de confirmación del Senado, inclinarse pesadamente la balanza del lado de la rama ejecutiva y romperse el equilibrio que persigue la cláusula de separación de poderes. A la luz de esta interpretación, ¿cuándo es que los interinatos quedan sin efecto en virtud del referido principio constitucional? Y aquí está la norma, que es el próximo párrafo de la opinión del juez Trías Monge, 1983. Estimamos que, entonces don Pepe Trías Monge cita la cláusula de la Constitución que habla de los nombramientos de receso, algo de lo que hemos hablado mucho en este inicio de sesión legislativa y de cuatrenio. La cláusula, el artículo 4, sección 4 de la Constitución dice que todo nombramiento de receso que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria. Y entonces don Pepe dice, estimamos que esta disposición provee la analogía necesaria para sentar las guías correspondientes.
El paralelismo más señalado existe claramente entre los nombramientos de receso y los efectuados para cubrir vacantes. Resolvemos que, hasta tanto se disponga por ley un término más corto, todo interinato en cargos que requieran el consejo y consentimiento del Senado quedará sin efecto en virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al levantarse la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa en curso o en su defecto la siguiente al comienzo del interinato, a menos que se efectúe antes el nombramiento en propiedad. Señores, señoras, Madeline Bermúdez está ocupando el cargo de forma ultra vires, de forma ilegal. ¿Por qué José Luis Dalmau no fue al tribunal como fue Hernández Agosto en el cuatrenio pasado como presidente del Senado al decir, pasó la próxima sesión, gobernador Pierluisi, usted tiene que enviar un nombramiento y ella no se puede quedar de interina? Desconozco. Pero la norma que le ha dado nunca ha sido revocada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico recientemente revocó la norma de lo que se llama holding over. Pero la gran diferencia es que una persona que ocupa el cargo y que se queda en el cargo holding over, como por ejemplo el caso de la Contralora, fue confirmada inicialmente. En el caso de un interino, nunca ha sido confirmado. Así que, repito, según el Estado de Derecho Constitucional en Puerto Rico, Madeline Bermúdez no está ocupando el cargo de procuradora interina de forma ilegal ultra vires. Entonces nos preguntamos, ok, ¿y qué fue lo que hizo el Senado ayer? Bueno, pues yo creo que Tomás Rivera Chat sabe, primero, él no va a impugnar ahora el interinato porque él la quiere. Él fue el primero que dijo que a él no le importaba si la gobernadora mandaba a alguien o no mandaba a alguien para Procuraduría de la Mujer, porque él estaba contento con Madeline Bermúdez. Luego, en este choque de poderes, la gobernadora, unos días después, dijo lo mismo. Pero a la misma vez la gobernadora no ha dicho que la va a nombrar a ella y ha dicho, bueno, ha cambiado de opinión. En diciembre dijo que tenía ya la persona escogida y que iba a ser su primer nombramiento. Ya estaba en esta cosa de que si me confirmen a Janet Parra, pero la gobernadora habla como que tiene una persona seleccionada. ¿Qué fue lo que hizo ayer el Senado? Pues el Senado publicó en su portal que ellos venían en conocimiento de que Madeline Bermúdez estaba ocupando el cargo de forma interina. Y muchos se han preguntado, y en la historia del Nuevo Día, que si es una presión política. Yo me sospecho otra cosa. Si puedes ponchar ahí el reglamento del Senado. La sección 47.3 del Senado dice nombramientos no enviados por el gobernador. En el caso de que el gobernador designare a una persona para un cargo que requiera el consejo y consentimiento del Senado, el cuerpo, aun cuando el gobernador no hubiere sometido tal nominación, podrá considerar dicho nombramiento cuando tuviere conocimiento del mismo y de que la persona designada está ejerciendo el cargo en cuestión. ¿Qué hizo ayer el Senado? Tomó conocimiento de que Madeline Bermúdez está ejerciendo el cargo de Procuradora de la Mujer sin que la gobernadora la haya nombrado en propiedad o haya enviado el nombramiento al Senado. Y con este artículo, con esta sección del reglamento, en teoría, el Senado podría considerarla y confirmarla en propiedad, aunque no fuera la designada de Jennifer González ni ella hubiera enviado el nombramiento. Yo sostengo que este y otro artículo que tiene que ver con los de receso del reglamento son inconstitucionales. Nunca se han cuestionado. Pero no me extrañaría que Tommy hizo esto ayer. Hoy hubo reunión en Fortaleza, no he visto qué salió de esa reunión, pero que Tommy básicamente lo que le está diciendo directa o indirectamente a la gobernadora es: o me mandas un nombramiento rápido que sea aceptable para mí, o yo te voy a confirmar unilateralmente a Madeline Bermúdez.
Eso sería un choque constitucional nunca antes visto en Puerto Rico. Yo creo que sería un acto, estoy convencido que sería un acto inconstitucional, porque básicamente menoscabaría la facultad de un gobernante para hacer nombramiento. Un nombramiento de interino y un nombramiento de receso son totalmente diferentes al nombramiento que un gobernador o gobernadora hace en propiedad de un cargo. Claro, si la confirma y Jennifer se queda cruzada de brazos y no lleva el caso, pues esto se quedará teóricamente. Pero si la confirma la gobernadora, tiene la capacidad legal, el standing, como decimos los abogados, de hacer lo que hizo, ahora a la inversa, de hacer lo que hizo Miguel Hernández Agosto y de ir al tribunal y decirle, señor tribunal, invalide esa confirmación del Senado por ser inconstitucional. Esto es tan absurdo que el Senado no nombra, el Senado confirma. Ustedes saben lo que pasa una vez el Senado confirma a alguien, que el gobernador o gobernadora en este caso, entonces hace la carta de nombramientos. La persona es nombrada después del consejo y consentimiento. Pero Tomás Rivera Chatz en este nombramiento, en este reglamento, parece entender que el Senado le puede imponer un nombramiento a la gobernadora. Si alguien todavía cree que no hay una lucha de poder entre Tomás Rivera Chatz y la gobernadora sobre el tema de los nombramientos, y si alguien todavía duda que Tomás Rivera Chatz, desde que fue presidente del Senado por primera vez, ha demostrado un interés particular en el puesto de procuradora de la mujer, pues esto es bien sencillo. Todas las procuradoras de la mujer nombradas en este siglo han sido nombradas por Tomás Rivera Chatz. No por Luis Fortuño, no por Ricardo Rosselló, no por Pedro Pierluisi, no por Wanda Vázquez. Todas han sido nombradas porque cuando los gobernadores PNP han nombrado mujeres, algunas de ellas buenas candidatas, que no eran del agrado de Tommy porque eran demasiado feministas y defendían demasiado los derechos de la mujer, él se encargaba de colgarlas. Y en otros casos se encargaba de avisarle al gobernador, ni mandes para acá este nombramiento porque te lo voy a colgar. Y en este momento Tomás Rivera Chatz básicamente está decidiendo quién es la mujer que, según nuestro ordenamiento legal, debería defender los derechos de las mujeres. Regreso luego de la pausa. Me escribe un amigo que me estaba escuchando y muy válidamente me pregunta, ¿y qué de la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, hay una gran diferencia. Jessica Padilla fue confirmada por Senado y Cámara como presidenta alterna de la comisión. Así que no es el caso de un interino como la procuradora y como los que siempre hay en Puerto Rico. En Puerto Rico no se confirman los segundos en las agencias. En Estados Unidos sí. Por ende, no se da el problema de que hay una persona ocupando un cargo que requiere confirmación del Senado que nunca fue confirmada por el Senado. Claro, en el caso de Jessica Padilla es otro caso diferente porque el nombramiento de ella había vencido, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este tribunal, revocó una norma. Por eso puedo decir que esta que yo les leí la pueden revocar. Pero revocó una norma de que si una persona estaba holding over y Jessica Padilla estaba holding over, no tenía que abandonar el cargo y se podía quedar en el cargo hasta que su sucesor fuera nombrado. En el caso de la Contralora, la Constitución dice que ella se queda en el cargo hasta que su sucesor o sucesora sea nombrada. Pero, vuelvo y repito, la norma desde 1983 y las palabras sacramentales de don Pepe Triamonge fue: los interinatos no pueden ser eternos. Y el límite es: te puedes quedar hasta que termine la próxima sesión ordinaria. Por ende, repito, bajo el ordenamiento legal existente, Madeline Bermúdez está ejerciendo el cargo ultra vires. Claro, alguien tendría que llevar el caso. ¿Quién lo pudo haber llevado? El Senado Popular. Nunca lo hizo. ¿Quién lo podría llevar? Tomás Rivera Chatz. No lo va a hacer porque él está contento con Madeline Bermúdez. Pero, como dije antes de irme a la pausa, podría utilizar la sección 47.3 del reglamento del Senado, sección, a mi entender, claramente inconstitucional,
y confirmar a Madeline Bermúdez, aunque Jennifer no la haya nombrado, lo que sería un choque constitucional nunca antes visto. Que yo me imagino que él no lo va a hacer, pero es una ficha para ponerle presión a la gobernadora de una de dos. Mándame el nombramiento de Madeline o mándame otro nombramiento que yo te voy a decir quién me puedes enviar, porque si no, no te la voy a confirmar. Y si no te la confirmo, confirmo bajo el artículo 40, la sección 47.3 a Madeline. Veremos lo que sucede, pero no hay duda que aquí hay un choque de poderes entre Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, por más que lo nieguen y por más que mañana por la mañana me dedique un buenos días Puerto Rico y bla, 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 bla. La realidad es que lo que hizo el Senado ayer de tomar conocimiento de un nombramiento interino, la única explicación que tiene es para considerar abrir la puerta a la sección 47.3 del reglamento del Senado. Invito a los periodistas, busquen la sección 47.3 del reglamento del Senado. Usted escribe en Google reglamento del Senado de Puerto Rico, le va a salir inmediatamente. Busque la sección 47.3 y busquen el caso de Hernández Agosto versus López Nieves, 114 DPR 601 del año 1983.